Vivimos en un mundo mucho más interesante de lo que creemos. A lo largo de la historia, la humanidad ha seguido su avance, dejando en el olvido muchos acontecimientos que han sido increíblemente relevantes, pero que simplemente no han tenido explicación. En varias ocasiones, se han dado sucesos que, a pesar de tener gran impacto en la sociedad, nunca han podido ser explicados a pesar del avance en nuestra ciencia. Por eso, en Viral Top, iniciaremos una serie de videos en donde repasaremos los misterios más inquietantes de la historia y trataremos de desvelar hasta el último de sus secretos. Comencemos. Número 8. El Mary Celeste. El 5 de diciembre de 1872 transcurría una tarde normal en el barco Dei Gradia, cuando a lo lejos lograron divisar un barco a la deriva. El capitán intentó por todos los medios entablar comunicación, pero al ver que era imposible, decidió navegar hacia allí y abordarlo para corroborar que no necesitaran ayuda. Cuando lograron subir al barco, se encontraron con un panorama espeluznante. La cena se encontraba servida y puesta en el comedor. Las pertenencias de los ocupantes del barco se encontraban en sus respectivos camarotes. La pipa del capitán se encontraba lista para ser usada, incluso se dice que se encontraba aún con humo, pero no había ni un solo rastro de la tripulación. Sobre el paradero de las personas ocupantes nunca se supo nada. Las especulaciones comenzaron, y la que parecía más lógica era que el barco había sido ocupado por piratas que habían robado y secuestrado a los tripulantes. Pero finalmente esta hipótesis quedó descartada, porque todos los objetos de valor de la tripulación se encontraban en el barco. De la tripulación nunca se supo nada, sus cuerpos nunca fueron encontrados y lo que les pasó jamás se sabrá. Número 7. La Casa Winchester. La mansión Winchester es una gigantesca construcción ubicada en San José, California. Esta casa es considerada el lugar más embrujado de los Estados Unidos y la historia que la precede es totalmente intrigante. Sarah Winchester era la viuda del magnate William Wirt Winchester, quien forjó una grandiosa fortuna, debido a que inventó el rifle de repetición que en épocas de guerras se vendió en inmensas cantidades. Cuando murió, su desconsolada esposa contrató una médium, tratando de entablar comunicación con su marido, pero la médium se negó, le dijo que ella estaba maldita y que todas las almas de las personas que murieron debido a la invención de su esposo estaban tras ella buscando venganza. Le dijo que para librarse de ellas debía construir una casa enorme de forma tal que las almas se perdieran en ella. Así, Sarah comenzó la construcción de su casa y nunca paró hasta su muerte. La casa que construyó es totalmente tétrica, llena de pasillos interminables, escaleras sin fin y pasadizos secretos casi incontables. Se dice que todas las almas que perseguían a Sarah se encuentran encerradas en la casa. Incluso se dice que el alma de Sarah también se encuentra allí, pues no fue capaz de encontrar la salida después de su muerte. Número 6. Los colonos de Roanoke. Aquí hablamos de un misterio que lleva más de 4 siglos sin ser resuelto. Cuando las colonias europeas apenas comenzaban a asentarse en territorio americano, John White fundó una pequeña colonia conformada por 100 personas que venían de Inglaterra buscando un sitio en donde pudieran vivir su religión de forma libre. La colonia era incipiente, pero poco a poco iba tomando forma. Incluso lograron construir un fuerte que serviría para evadir ataques piratas.
Pero los piratas no eran los únicos enemigos de la colonia. También las tribus indígenas que antes habitaban el lugar luchaban por recuperarlo. Así que en cierta ocasión, John White decidió realizar un viaje a Inglaterra para solicitar provisiones y hombres para expulsar definitivamente a las tribus cuyos ataques eran cada vez más seguidos. Cuando John regresó, se encontró con algo que le helaría la sangre. La isla estaba totalmente desocupada. No había rastro de los habitantes ingleses ni de las tribus nativas. Las casas de madera se encontraban desocupadas y el pequeño pueblo ahora estaba desolado. Lo único que quedó como pista fue la palabra croatán tallada en un árbol. Hasta la fecha, no se sabe el significado de esa palabra ni el paradero de los habitantes de la colonia. Número 5. La tumba de Cleopatra. A pesar de ser todo un campo de estudio de distintas ramas de profesionales, Egipto aún guarda innumerables secretos. La cultura egipcia tiene algo que siempre ha llamado la atención de la humanidad, ya sea por sus increíbles costumbres, sus apoteósicas construcciones o sus famosos personajes. Y si hablamos de personajes importantes, hay una que se destaca por encima de cualquiera: Cleopatra, la última reina egipcia. De Cleopatra sabemos prácticamente todo: sus gustos, su forma de vestir y sus costumbres. Pero lo paradójico es que, a la fecha, nunca hemos sido capaces de descubrir la ubicación de su tumba. Esto es algo que le ha quitado el sueño a varias generaciones de antropólogos, historiadores y egiptólogos. La búsqueda se ha realizado desde las profundidades del mar hasta lo más recóndito del desierto. Para muchos, es extraño que no hayamos encontrado pistas sobre el final que le dieron al cuerpo de uno de los personajes más importantes en la historia. Tanto así que se ha llegado a conclusiones poco convencionales, como que Cleopatra en realidad nunca existió y fue más bien una representación histórica que se hizo en honor a la diosa Isis. Otros aseguran que en realidad nunca murió y que en un punto de la historia fue raptada por un grupo de alienígenas que la llevaron a su planeta. Lo único que tenemos claro es que, hasta ahora, Cleopatra solo ha existido en los libros de historia. Número 4. El tesoro de Osk Island. Esta es una curiosa historia sobre un grupo de jóvenes que se encontraban de viaje en la isla Osk, ubicada en Canadá. La historia data del año 1795, cuando Daniel McGuinness y dos amigos encontraron una formación circular con algunas marcas que llamaron su atención, así que decidieron comenzar a excavar. Con el paso de los días, la excavación se hacía mucho más complicada. Aparecían recubrimientos de robles, losetas y materiales sumamente difíciles de sacar, por lo que decidieron terminar su travesía. 8 años después, la Onslow Company decidió viajar a la isla y continuar la excavación, esta vez acompañados por más hombres y armados con las excavadoras más modernas de la época. La excavación comenzó, pero entre más penetraban, más difícil se hacían las cosas. A varios días de esfuerzo, encontraron algo que llamó su atención: una gran roca con varios símbolos inscritos que expertos lograron descifrar como: a 40 metros de profundidad encontrarás el tesoro, pero no cometas el error del agua, o será mejor que lo dejes para siempre. Esto animó bastante a los trabajadores de la compañía, quienes continuaron su trabajo a toda marcha, pero unos días después, y sin ninguna explicación, el pozo comenzó a inundarse. El agua llegó a abarcar los 10 metros de profundidad y por más esfuerzos que realizaron,
no encontraron la forma de extraerla. Con el tiempo, la Onslow Company decidió renunciar a la excavación y volver a Inglaterra, dejando en el olvido el pozo del tesoro. Hasta la fecha, no se tiene certeza de dónde salió toda esa agua, ni de qué tesoro se trataba. Número 3. El Arca de la Alianza. Según los textos sagrados, el Arca de la Alianza sirvió como medio de comunicación directo entre Dios y su pueblo. Además, tenía el poder de vencer a ejércitos enteros, derribar murallas y era capaz de abrir las aguas. Por esto, la reliquia más sagrada del pueblo judío se ha convertido en el objeto arqueológico más deseado de nuestros días. La historia dice que la alianza fue mandada a construir por el mismo Moisés, quien con instrucciones dadas directamente por Dios, se dispuso a crear una caja en la cual pudiera guardar las piedras de los mandamientos. La Biblia no se cansa de nombrar las virtudes que posee esta caja, y tampoco de lo terrible que sería desatar su poder. La ubicación de este poderoso artefacto es un completo enigma, pues poco a poco su rastro se fue perdiendo en el tiempo. Aún así, su leyenda sigue vigente, asombrando a todo aquel que escudriña un poco su historia. Número 2. El caso Taman Chud. El 1 de diciembre de 1948, en la playa Somerton, en Australia, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre cuya identidad sigue sin ser establecida. Vestido de manera impecable, el hombre no portaba ningún documento de identidad. Su cuerpo se encontraba sin rastros de golpes ni violencia de ninguna clase. Pero tras revisar sus bolsillos, encontraron un pedazo de papel que contenía dos extrañas palabras: Taman Chud. Tras investigar varios días, lograron encontrar el libro al cual pertenecía el pedazo de papel. El libro lleva por nombre Rubaiyat y es un compendio de poemas del escritor turco Omar Khayyam. En la última hoja del libro, al cual pertenecía este papel, se encontró un número telefónico. El número correspondía a una chica llamada Jessica Thompson, pero aseguró no tener idea del caso. La identidad del hombre, la causa de su muerte y el cómo fue que terminó sus días en esta remota playa siguen siendo un misterio hasta la fecha. Otro dato curioso sobre el caso es que el significado literal de las palabras en el papel es: este es el fin. Número 1. El manuscrito de Voynich. Sobre él circulan todo tipo de leyendas y se le ha llegado a llamar el santo grial de los criptógrafos. El Códice Voynich es sin duda el libro más raro del mundo. Además de que solo existe un ejemplar, este manuscrito está escrito en un idioma que nadie ha podido descifrar en casi 600 años. Su nombre es debido a su descubridor, un anticuario lituano especialista en libros llamado Wilfred Voynich, quien compró el libro en una feria artesanal en 1912. Su texto es completamente ilegible, pero por sus ilustraciones se cree que es un tratado sobre farmacia, botánica, biología, astrología y cosmología. Por lo que a la ciencia respecta, el Códice Voynich podría ser el troleo más épico en la historia del arte escrito, o el último recipiente genuino de secretos desconocidos para la ciencia mundial. Sea como sea, hasta ahora, el significado y finalidad del famoso códice, su autor o su procedencia, permanecen como el más profundo misterio de la literatura universal. Con esto, damos por terminada esta entrega de misterios y enigmas por ahora, pero como vemos, muchos son los sucesos extraños y sin explicación que van quedando perdidos en la historia.
Por eso, próximamente volveremos para contarles otros sucesos que hasta la fecha siguen sin poder ser resueltos y continúan llenando de misterio la historia de nuestra especie. Esto es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y compartirlo. Por favor, no olvides seguirnos en nuestro canal Callejeando con Jerry. Allí conocerás historias impactantes de la mano de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto. Yo empecé con la